Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio de su programa Ecos de su Voz. Este día traemos otro mensaje, otra enseñanza que queremos compartir este día. Estoy aquí junto con Lidia. Estaremos compartiendo este mensaje, el cual ella nos va a explicar un poco de qué se trata. Así es, bienvenidos un día más a otro episodio. Y el tema de hoy está súper buenísimo y trata de signos matemáticos en el Evangelio. O sea, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Obviamente va a haber otros signos matemáticos, pero por el momento vamos a tocar esos 4. Y pues, vamos. Vamos a empezar. Qué interesante ese tema. Sí. Signos matemáticos. Así es. O sea, signos matemáticos, iniciando primero por la suma. ¿Te parece? La suma, ok. La suma, o sea, vamos determinando y dando un significado. O sea, ¿la suma qué es? Es algo que añade o que agrega. O exacto. Sí. Sí, como que es una adición, ¿no? Ajá. Exacto. Entonces, nosotros como evangélicos tenemos la responsabilidad de añadir la palabra de Dios en nuestras vidas. Exacto. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Entonces, eso es esencial. O sea, primero que nada es trabajar en nosotros mismos, en leer la palabra de Dios para que su palabra de Dios, bueno, vaya la redundancia, sea añadida a nuestra vida y podamos seguir adelante y sea de suma, o sea, de una añadidura, pero positiva. Muy bien. Entonces, ahora bien, si reflejas tú el bienestar de la palabra de Dios, obviamente las personas que te rodean pues se van a dar cuenta de eso, o sea, tú lo vas a reflejar sí o sí. Exacto. O sea, me imagino que tú en tu familia o con tus amigos seguramente ven algo diferente en ti. Sí. No, la palabra de Dios nos suma demasiado en nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, nos influye de una manera muy positiva y nos suma actitudes o atributos positivos y buenos en nuestra vida. Exacto. O sea, me imagino que también contigo que estás viendo este episodio, pues tú eres el cambio que está ahí en su familia y tu forma de hablar, tu forma de ver las cosas, de comportarte, es sumamente distinta a como lo es otras personas allá en el mundo. Ahora bien, reflexionemos en el aspecto de las personas que pasan por tu vida. ¿Cómo las ves tú? O sea, ¿tú aportaste algo en ellas o restaste algo en ellas? Es muy interesante ese tema porque la palabra de Dios nos suma, pero para poder llevar eso que nos enseña a otras personas, para poder ser de bendición o poder sumarles a las otras personas que a veces necesitan un consejo, necesitan una ayuda psicológica o cualquier tipo de ayuda. Nosotros tenemos que ser ese cambio, esa suma a esas personas que están pasando por momentos malos, por tribulaciones, por decepciones. Nosotros tenemos que ser esa suma. Totalmente, exactamente. Y de hecho, creo que me habías comentado de un versículo de 2 de Pedro 1, 5 y 7. 2 de Pedro 1, 5, 7 dice: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Exacto. Y creo que en ese versículo se ve sumamente reflejado cómo va sumando una cosa con otra. Y ahora sí que el resultado es el amor. O sea, todo nos lleva al amor, lo que es el amor de Dios reflejado en nuestras vidas, en su palabra. Entonces, es importante, como dices, reflejar ese amor, esa palabra en los demás, ¿cierto? Amén. Es así. La palabra de Dios, como acabamos de leer en 2 de Pedro 1, del 5 al 7, nos dice que tenemos que sumar, porque a todos se le suma, a todos se le puede sumar algo. Podemos marcar la diferencia y que más hacerlo en los aspectos buenos, en los aspectos que traen paz, que traen, como acabamos de leer, virtud,
Dice al conocimiento, también habla de muchos principios bíblicos como el dominio propio que tenemos que tener para ser de bendición a los demás. Entonces, como bien acaba de decir, llega al amor, el amor. Que el amor básicamente es la suma de todos estos atributos. Exacto, o sea, yo creo que sin amor no somos nada. O sea, como dice un versículo, que si tocas algún instrumento es como tocar un metal Si no hay amor. resonante y no hay amor, o sea, no se refleja esa pasión, ese cariño, ¿no? O sea, Exacto. el amor siempre es una de las cosas que tiene que predominar en nosotros como creyentes. Sí, tenemos que aprender a dominar todos esos aspectos. También hablando de sumas, hemos hablado de lo que la palabra nos suma, que es todas estas cosas, amor, nos produce tener más amor, más paciencia, todas estas virtudes. Pero también tenemos que aprender a sumar cosas buenas a nuestra vida. Claro. Sí, porque la palabra nos motiva a hacerlo. Dice, a todo lo bueno, todo lo que sea bueno, agárralo. No lo dejes ir. Entonces tenemos, y aún así personas. Sí. Y a lo mejor hay personas que te dicen, es que lo que estás haciendo no es bueno. O sea, te está añadiendo algo bueno. O sea, es un comentario, digamos, una exhortación amable, pues para que dejes de hacer algo que no está bien. Y quizás nos incomoda, pero es bueno como atraerlo y cuidarlo, ¿no? Decir, es verdad. O sea, esa persona me está diciendo algo que tiene razón, que tengo que dejar de hacer, pero lo está haciendo por amor, ¿cierto? Cierto. Entonces, pues es sumamente importante, o sea, el sumar por medio de la palabra de Dios. Y ahora bien, si pasamos al signo de resta, o sea, creo que es algo así como La resta. que, o sea, como que controversial, ¿no? Como que nos pone a pensar, resta. Bueno, pues es importante también, restar ya sea personas, sea, no sé, incluso familiares, amigos o personas que nos rodean que no nos están aportando algo positivo, o sea, que sabemos que tenemos que dejar, incluso relaciones, o sea, amorosas como tu novia, tu novio, que dices, me está alejando y tengo que dejarlo. Hay que restar a esa tóxica, a ese tóxico. Sí. Poner a Sí, un sí. lado. Exacto, exactamente. Y pues sobre todo hay un aspecto muy importante, o sea, aparte de restar personas que no nos lleven al evangelio, o sea, claro, hay que saber discernir, ¿no? O sea, no es como que digas, ay, con tus papás, con tus mamás, bueno, con tu mamá, tu papá, voy a restarlos. Bueno, pues son tus padres y con sabiduría, pues sí, a lo mejor no te pueden estar haciendo algo bien, pues con sabiduría alejarte un poco, pero pues con respeto también, ¿no? Porque dice también la palabra de Dios que honres a tu padre y a tu madre. O sea, hay que también tener, digamos, ese sentido común, digámoslo así. Claro. Tenemos que tener ese, se puede decir, sentido común Sí. para hacer esas cosas. Pero restar, como me acaba de decir, se puede restar personas que no aportan, que no traen nada bueno. No es que la vamos a odiar, sino simplemente alejarnos, porque no nos ayudan, no nos benefician en nada. Nos traen tal vez mala influencia, nos hacen querer, digamos, probar cosas que no debemos de probar. Entonces, a eso se refiere con la resta. Exacto. Restar. Como creyentes debemos de restar todas estas cosas. También podemos tocar los temas de restar lo que son malos, digamos, malas actitudes. Sí, exacto. Malas actitudes que podamos tener. Hay que restar todo eso porque no nos está ayudando como creyentes a subir al siguiente nivel. Sí, porque imagínate, o sea, si llegas a tener una actitud de prepotencia o de envidia, de egocentrismo, es como, eso no te está aportando y no estás reflejando ahí el amor de Dios. Entonces, al final, quien se está afectando eres tú mismo. O sea, tú llevas con esa carga, ese dolor, esa herida en tu corazón y no te deja
pues vivir en plenitud, digámoslo así, conforme a la palabra de Dios, como lo dice, Dios te quiere bendecir, pero si tú cargas con esas heridas, es difícil, es difícil. Es muy difícil. Yo creo que imposible, porque Dios no entra a nadie o no cambia a nadie a la fuerza. Él espera que todo sea voluntario. Entonces, nosotros tenemos que voluntariamente entregar todas esas malas actitudes, todas esas cosas que no nos hace bien, que nos perjudica. Tenemos que dejarlas a un lado y hacer lo que la palabra nos manda, hacer lo que Dios nos manda, hacer un cambio, a hacer ese cambio, esa suma al mundo que tanto necesita un cambio tan urgente. Exacto. Me hiciste recordar en una ocasión, un hermano en una iglesia me dijo, Dios es un caballero, o sea, no te va a forzar a nada. Él llega, toca la puerta y es un caballero, o sea, si tú lo dejas pasar, Él va a pasar a tu vida, Él va a entrar a tu vida. Pero si tú no dejas, Él no va a forzar nada. Simplemente se va a alejar, te va a respetar tu decisión y pues al alejarse de tu vida, pues al final, pues ahora sí que tú vas a pagar las consecuencias, ¿no? Entonces, es un caballero, recuérdalo. Tú decides si lo dejas entrar o simplemente le dices no, pero las consecuencias las pagas tú. No, eso está claro, eso Sí, está ¿no? claro, sí, eso Está no feo. hay que... Eso sí, nosotros las consecuencias tenemos que enfrentarlas tarde o temprano. Así es. Entonces, pero sí, hablando de resta, tenemos que restar todo lo malo y dejar que Dios crezca en nosotros, todas las cosas que Dios nos habla en su palabra, porque si nosotros leemos la palabra, nos vamos a dar cuenta que es lo que Dios nos manda a decir o que quiere que nosotros hagamos o las actitudes que nosotros adoptemos. Exacto. Porque el Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, perdona 7 veces. 70 veces 7. 70 veces 7. Entonces, Él nos está todo el tiempo diciendo qué tenemos que hacer. Pero a veces no sabemos, pero simplemente por ignorancia. Sí, exacto, exactamente. Y fíjate, es algo muy curioso, o sea, porque si yo me resto a mí mismo, doy oportunidad de que Dios sume a mi vida. O sea, mientras yo quite, como dices, esas actitudes de egocentrismo, envidia, enojo, Dios suma y es nuestra meta, o sea, que Dios sume a nuestra vida, que Dios nos gobierne por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y hay un versículo muy bueno que es Colosenses 3:5 y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, como lo es fornicación, impureza, pasiones desenfrenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. O sea, todos estos comportamientos, o sea, Dios nos marca y dice, aléjalos, réstalos de tu vida porque eso no te va a hacer bien. Y al final, pues, Dios es quien va a poner esa justicia, o sea, va a venir a poner punto final a todas estas malas prácticas, por así decirlo, estos malos hábitos, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en saber restar sabiamente. Sí. Sí, porque a veces nos confundimos y restamos cosas que nos hacen bien. O sea, tenemos que tener cuidado. Tenemos que saber, primeramente tenemos que discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Exacto. Para poder restar. Pero porque mucha gente, yo puedo decir que el mundo está confundido y no sabe ni qué es bueno ni qué es malo. O sea, lo miran todo normal. Pero nosotros que somos creyentes sabemos que hay cosas buenas y cosas malas, cosas que nos ayudan espiritualmente y cosas que nos perjudican espiritualmente, que no nos dejan crecer, que nos estancan, es más, nos retroceden. Entonces, a eso tenemos que restarlo a nuestra vida. Tenemos que mantenernos o tratar de mantenernos puros y santos para Dios. Claro, porque la perfección no la vamos a alcanzar nunca. No. Solo Dios es perfecto. O sea, nosotros intentamos conforme a la palabra de Dios guiarnos, o más bien dejarnos guiar por la palabra de Dios, pero el pecado está en nosotros. Entonces es imposible alcanzar esa perfección, pero siempre tenemos que buscarla. Siempre tiene que estar ese anhelo, ¿no? Para poder, pues, alcanzar esa perfección
que es inalcanzable, digámoslo así. De hecho, ahorita que dijiste eso de que el mundo no, o sea, no sabe qué es bien, qué es mal, creo que ahí entra el signo de división. O sea, es algo contradictorio ahí en cuanto a la división, porque Dios vino a este mundo para dividir, y no me malentiendas, o sea, Él vino para dividir el bien del mal. O sea, sabemos que Dios es puro, perfecto y quiere lo mejor para sus hijos, para nosotros, para ti. Entonces, Él quiere que nosotros nos apartemos del mal en todo momento, en todo lugar, a todas horas. O sea, sí o sí. ¿Estás de acuerdo? Así. Es así. Entonces, el siguiente punto, la división. Como me acaba de decir, Jesús vino para dividir. Jesús vino para hacer esa división entre el bien y el mal. Él puso bien claro todas las reglas. Ahora, por Él. Solo así, yo digo esto y la Biblia lo recalca, que solo conociendo a Jesús y reconociendo a Jesús podemos identificar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es positivo, lo que es negativo. Así es. Sí, totalmente. Sí, porque, y sabemos que Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Últimamente escuché a varias gente decir que la verdad es relativa, cuando no es así. La verdad es una, la verdad es Jesús. La verdad no puede ser relativa. Escuché esto que me gustó porque dicen, no, o dice otro también que, digamos, manera de pensar, dicen que la verdad es verdad porque muchos creen lo mismo. Y no puede ser así tampoco. Sí, no. Porque, y dan el ejemplo de Hitler, que muchos creían que matar judíos eran buenos. Mataron millones, pero que ellos creyeran que era bueno no significaba que era bueno. Claro. O que era la verdad. O sea, entonces, solo si conocemos a Jesús, nosotros podemos entender cuál es la verdad, qué cosas son buenas y qué cosas son malas. O incluso también yo he escuchado que dicen, sigue tu corazón, déjate guiar por tu corazón y esa corazonada que tú tienes te va a dar la respuesta a lo que tú te preguntas o a lo que tú deseas, ¿no? Y precisamente dice la Biblia, o sea, no hay cosa más engañosa que el corazón humano, ¿no? O sea, es como que muchas veces decimos, no, pues mis deseos y mi corazón me dice esto, pero eso te va a llevar a la perdición, eso te va a llevar a la muerte. O sea, es como una persona que sea diabética y el corazón le pida muchos pasteles o muchos postres. Sí. O sea, el corazón puede pedir muchas cosas, pero no necesariamente va a ser bueno. O sea, podemos tener deseos de hacer muchas cosas, pero no puede ser bueno. O sea, necesitamos tener primeramente el conocimiento. Tenemos que tener mucho conocimiento para saber. Y a través de la palabra. Por eso la palabra dice que Jesús vino a libertarnos del cautiverio de la mente. O sea, Él nos vino a ser libres para nosotros poder pensar, tener nuestras propias decisiones. Y precisamente, exacto. O sea, tenemos que dejar que guiarnos por Dios y pues aceptar esta división que Dios ha puesto, ¿no? O sea, del bien y el mal. Hay otra cuestión en cuanto a la división de, o sea, no se trata tampoco de que tú seas una división en las personas. O sea, sí, a lo mejor alejarte de las personas que no te están haciendo bien, pero tampoco no vas a ir con un amigo, una amiga a decir algo que, no sé, como una falacia o una mentira o una cizaña. O sea, también eso, incluso la palabra de Dios dice que eso no está bien. O sea, no es bueno mentir, no es bueno decir falsos testimonios o falsas cosas de tu amigo. O sea, tampoco no se trata de dividir en ese aspecto. O sea, por eso lo dejamos muy marcado de hay que tener discernimiento, sentido común, porque Dios nos dio ese sentido común para saber en qué momento dividir, en qué momento intervenir, o sea, sumar, restar, ¿no? Entonces, es importante. Sí, porque tenemos que dividir en lo bueno. O sea, dividir lo bueno de lo malo. De poder ser ese parteagua, que le llaman, y decir, no, eso está malo. O
O sea, esa es la división, porque si leemos el versículo que tenemos, dice así, lo voy a leer en Mateo 10:34 al 39. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de la misma casa. Y el que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aquí bien claro, leímos que Jesús dice que Él vino a hacer esa división, aún entre los hijos y los padres. Sí, exacto. O sea, aún entre la familia. Pero si nos ponemos a pensar, ¿división de qué tipo? Yo creo que más bien es una división, o sea, de que no idolatremos a nuestros hijos, a nuestros padres. O sea, es como poner a Dios en primer lugar sí o sí. O sea, Él es prioridad. Sí. Él está hablando de ese tipo digamos, de división, porque también lo que él está hablando es de creencia. Oh, ya. De qué es lo que ellos creen. Por ejemplo, si uno de hijo creemos en el Señor Jesús, mi padre cree, no sé, en el Buda, ahí va a haber una división. Por eso el Señor dice que Él vino a crear división, porque Él vino, digamos, a hacer ese cambio, pero no lo hace con todos. Él siempre lo hace con alguien de la familia para que esa persona de la familia pueda alcanzar el resto de la familia. Sí, verdad. Y a veces pasan muchos, digamos, problemas. Hay mucha rencilla, no se quiere. Alguien lo invitamos a ir a la iglesia, dice, no quiero ir. O sea, hay esa división en la familia. Sí, eso es lo que Jesús vino a traer. Y vino a traer espada, porque también nos trajo espada. O sea, nos trajo la palabra de Dios. Sí, exacto. Y qué fuerte, o sea, me hace recordar el testimonio de mi mamá, que ella me platicaba que cuando aceptó a Cristo en su corazón, ella iba a una iglesia y cuando mis abuelos se enteraron, la corrieron de su casa. Y así como tú dices, o sea, mi mamá pues decidió entregar su vida a Cristo sin importar lo que pasara. Y pues creo que el que te corran de tu casa, que te expulsen de tu casa, creo que es algo muy fuerte. O sea, no me imagino que mi mamá o mi papá me digan, ¿sabes qué? Por lo que tú crees, por tu fe, te voy a tener que sacar de la casa, ¿no? Pues sí, de tu casa. Entonces, wow. O sea, es increíble, pero Dios te protege, Dios te respalda, Dios te guía. Y mi mamá dice que fue la mejor decisión de su vida. Amén. Entonces, si tú estás pasando a lo mejor por una situación así, tú confía porque viene una bendición después de esa prueba, seguro. Sí, al final Dios siempre da una recompensa para aquellos que decidimos creer en Él. Exacto. Porque no todos tienen la misma recompensa. Dios recompensa bien, pero solo a los que creen en Él. Y confían, exacto. La palabra sí lo promete, es una promesa. Y pues bueno, pasamos para el último signo matemático, que es la multiplicación. Creo que es uno de mis favoritos, porque la multiplicación, ¿qué es para ti? ¿Cómo lo ves tú? Multiplicación quiere decir como, digamos, aumentar en número, aumentar en ya sea seguidores, ya sea personas alrededor de uno, o simplemente aumentar la cantidad de algo. Sí, ¿no? Ajá, exacto. Sí. O sea, precisamente la multiplicación en el Evangelio es compartir el Evangelio y conforme lo vayamos compartiendo, esto va a aumentar los seguidores, va a aumentar la fe en las personas y por ende pues van a ser salvas. Entonces, ese es nuestro objetivo principal como creyentes, como evangélicos. O sea, nosotros venimos a este mundo para ir a más bien a compartir el Evangelio y pues así lo dice en el versículo, o sea, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y ahora sí que a toda criatura, ¿no? Sí, es que nosotros tenemos ese llamado
de multiplicarnos, de llevar el mensaje, de llevar el evangelio a toda criatura, a todas partes. No importa el idioma, no importa la raza, no importa de qué país sea, nada. Nosotros tenemos que llevar el mensaje, porque es un mensaje de salvación, digamos, de esta manera mundial. Es un llamado mundial, porque el Señor vino a salvar a todo el mundo. Así lo dice en Juan 3:16. Exacto, exacto. O sea, y tenemos ese llamado. O sea, realmente tú no viniste aquí a hacer riquezas. Tú no viniste aquí a comprar una casa, a comprar un carro, a tener hijos. Tú no viniste aquí a casarte. O sea, eso es la naturaleza y Dios lo puso en su palabra, pero primordialmente tu objetivo como hijo de Dios es compartir el evangelio. Y eso va a multiplicar la fe, va a multiplicar a esas personas que Dios tiene esa promesa de salvación, porque Dios quiere, precisamente como dices, que todos seamos salvos. Nadie quiere que perezca en este mundo, porque después de que Jesús venga de nuevo por sus hijos, o sea, va a haber el arrebatamiento, perdón, y después, o sea, va a venir el día del juicio y ahí sí va a ser terrible, o sea, va a ser algo muy confrontador, va a ser terrible. O sea, incluso dice la palabra de Dios que los que quieran morir no van a poder morir. O sea, ¿te imaginas eso? O sea, es como que, qué loco, ¿no? O sea, no me lo imagino, así como que digo, wow. Así que no te lo pienses, o sea, tú comparte el evangelio y a lo mejor tú puedes decir, ay, es que me da vergüenza o qué van a decir de mí, pero no, o sea, no dejes que eso te detenga. Tú compártelo y da honor a la palabra de Dios, da honor a ese objetivo que Dios puso en tu vida. Sí, eso es así, amén. Amén. Amén, es así, la palabra nos incita, nos impulsa a predicar, a llevar el mensaje. Sí. Y lo podemos ver todos los días. El mundo necesita que le griten la verdad en la cara. Porque el mundo simplemente no tiene la verdad, no conoce la verdad, no sabe qué es la verdad. La palabra dice que viven en tinieblas. Y lo podemos ver en películas, lo podemos ver en canciones, lo podemos ver en las actitudes de los famosos. Oh, sí. Todas las personas que no tengan a Jesús están perdidas. Y lo curioso es como que dentro de su interior buscan una respuesta, buscan como saciar ese vacío que llevan dentro, ¿no? Y no lo encuentran. No. Porque tú tienes que compartirlo. Hace poco estaba haciendo yo un análisis y llegué a una conclusión. Voy a hacer esta pregunta. A ver. ¿Cuándo tú te sientes mejor? ¿Cuando haces el bien o cuando haces el mal? No, bueno, en lo personal me gusta más y siento más satisfacción cuando hago el bien, claro. Claro, ¿no? Sería lo normal. Yo creo que alguien que disfruta hacer el mal está mal de la cabeza. Sí, ¿no? Ya de plano está... Necesita un psicólogo. Loquito. Ajá. No sé. Ajá, sí. Una camisa de fuerza. Algo así. Pero nosotros disfrutamos normalmente como ser humano normal hacer el bien. Sí. ¿O qué otra pregunta? En el mismo contexto, ¿qué disfrutamos más? ¿Construir o destruir? No, construir. O sea, incluso, supongamos una casa, si yo construyo una casa, siento satisfacción, ¿no? Es como que, mira, ahora ya he construido un legado, por así decirlo. Uno se siente lleno, pleno, orgulloso, o sea, se siente bien, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mundo está confundido y piensa que se va a sentir bien haciendo el mal. No hay manera. Por ejemplo, vemos las canciones hoy cómo destruyen a la juventud. Sí. Y después lloran y dicen, me siento vacío. Pero se van a sentir vacíos porque están haciendo el mal. Porque hacer el mal nos trae sentirnos mal. Es cierto. Sí, entonces, así en todo. Entonces, esa conclusión me llamó mucho la atención. Estaba meditando en eso y digo, la verdad que uno se siente bien haciendo el bien. Necesitamos hacer el bien. Necesitamos predicar la palabra de Dios. Necesitamos hacer ese cambio en el mundo. Un mundo malo, perdido, perverso. Necesitamos ser esa luz que brille en la oscuridad. Exacto. Así es y me encanta esa reflexión. Hazla tú también, o sea, piensa realmente qué te hace sentir bien. Hacer el bien, hacer el mal, sumar, restar, multiplicar.
dividir como Dios lo hizo. Ponte a reflexionar en ello. Y pues nada, este ha sido un episodio. Espero les haya gustado y estamos aquí para la próxima. Así es, nos vemos en el próximo episodio. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Así es. Bye. Bye. High on the beat.